Bueno, buenas tardes a todos. Vayan diciéndome si se ve. Esperen, que todavía no. No, hija, acá la tele no. Andá hay tele. O con tu celular, ¿no? A tu sucucho, con tu tablet. Porque si no, la clase ya termina cortita. Vas a tener problemas técnicos, las chicas. Bueno, díganme si se ve. Sí, hay imagen. Sí, Sí, dale, se ve bien, se ve. Bueno, ya Cintia les adelantó algo en cuanto a la vigilancia centinela de virus respiratorios. La idea es hablar un poco de qué significa la vigilancia centinela. todos. Porque estaban un poquito. ¿No quedan más? Ya no más. Ah, bueno, si no más sí. Creo que es Roxana. Cerrá el micrófono, porfi. Bueno, vamos a repasar un poco de la historia, ¿no? Las primeras medidas de vigilancia ocurrieron en grandes pandemias que asolaron a Europa en el siglo XIV y XV, particularmente la pandemia de la peste bubónica, o también llamada peste negra, que diezmó la población del mundo. Y las autoridades sanitarias así se tuvieron que ver obligadas a tomar precauciones para impedir la propagación, como ser prohibir el desembarco de personas sospechosas, establecer cuarentenas para los barcos y aislar casos, ¿no? Medidas que hoy en día estamos utilizando son históricas ya desde el siglo XIV, siglo XV, ¿sí? Y en una primera etapa, la definición de vigilancia epidemiológica se aplicó solamente al control individual de los casos, ¿sí? No había este concepto por ahí de la epidemiología sanitaria, ¿no? Bueno, este es un gráfico que muestra, de la época, no un gráfico, perdón, una pintura, donde se está drenando una adenitis, que era una de las características de la peste bubónica o peste negra, que tenía toda inflamación supurada de distintos ganglios en el cuerpo, ¿bien? Y bueno, esta fotito la saqué de una nota de Infobae que hacía como un ranking de las epidemias que ha atravesado la humanidad, y justamente liderando este ranking aparece la peste negra, peste bubónica, que fue un poco el promotor de generar esta disciplina como es la epidemiología, que ocurrió en el año entre el 1347 y 1351, que se originó en las ratas, y había un vector, que era la pulga infectada, que picaba al hombre y transmitía Yersinia pestis, que es la bacteria que produce esta enfermedad. Este brote mató, se calcula, si bien los registros son complejos, porque imagínense el contexto en la época, no había ni siquiera un esbozo de los registros que podemos llegar a tener hoy en día, mató entre un 30 a 50% de toda la población europea, que le llevó 200 años recuperarse, ¿sí? En segundo lugar encontrábamos a la viruela, que ocasionó 56 millones de muertes, y en tercer lugar la gripe española, que aconteció entre el año 1918 y 1919, originando alrededor de 40 a 50 millones de muertes. Todo esto, estos hechos históricos terminaron impulsando un poco el surgimiento de la epidemiología, y fundamentos para el abordaje epidemiológico. Así es que se debe tener en cuenta enfermedades o sucesos que constituyen un verdadero problema para la salud en un territorio, o al nivel que se determine por las autoridades correspondientes, de acuerdo con parámetros que definen su comportamiento. Y esto no es menor. Digamos, la magnitud en primera instancia de ese problema de salud, vamos a ver que no solamente son enfermedades infectocontagiosas, también podría ser la hipertensión arterial un problema de salud, ¿sí? Bueno, el primer fundamento es la magnitud, ¿no? Que está expresado en indicadores de morbilidad y mortalidad. En segundo lugar tenemos la trascendencia de ese problema de salud, ¿no? ¿Qué discapacidad y años de vida potencialmente perdidos puede llegar a ocasionar? Y por último, la vulnerabilidad que produce ese problema de salud, que está directamente relacionado con posibilidades de prevención y tratamiento exitoso al alcance de los servicios de salud.
Por supuesto, la magnitud para que tengamos y lo apliquemos en un ejemplo concreto podría ser el hantavirus. Es un problema de salud que tiene una mortalidad muy alta, que se estima entre el 35 y el 50%, y en el caso de la vulnerabilidad, por supuesto está bien representado por el SARS-CoV-2, dado que al día de hoy no tenemos ni prevención mediante alguna vacuna o tratamiento con drogas conocidas y que sean efectivas. Bien. Ahora bien, la vigilancia epidemiológica entonces consiste en recolectar sistemáticamente datos sobre un problema específico de salud, analizarlos, interpretarlos y así utilizarlos para una planificación, implementación y evaluación de programas de salud. También nos ayuda a identificar los problemas en sus dos dimensiones, tanto la individual, como les decía que fue al principio en el siglo XIV, la individual en cuanto a lo que es una detección precoz, gestión de caso y de los susceptibles, como así también colectiva, ¿no? El diagnóstico de la situación de salud, la detección de nuevos riesgos, planificar la acción preventiva, estableciendo las prioridades de actuación y las acciones a realizar. Así tenemos distintos tipos de vigilancia epidemiológica, ¿sí? La vigilancia pasiva, que es aquella en la que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener información. Esta información se obtiene directamente de los registros ya establecidos. En nuestro caso tenemos SISA, el Sistema Informático Sanitario. También podemos tener historias clínicas. En cuanto a la vigilancia activa, es cuando el especialista sí ejecuta personalmente la búsqueda de la información específica. Las fuentes de información son encuestas de morbilidad, investigaciones de brotes epidémicos, controles de foco, pesquisas serológicas, citológicas y bacteriológicas, etc. Yo lo que les resalté en cuanto a la vigilancia activa, que es lo que nosotros hacemos ahora desde el Comité de Epidemiología. Cuando tenemos un caso sospechoso de coronavirus, por ejemplo, hacemos el control de foco, que es una de las principales estrategias de la vigilancia activa para COVID-19. Y por último, la que nos convoca un poco hoy es la vigilancia epidemiológica especializada o centinela, ¿sí? Es una vigilancia que se realiza a un problema de salud en particular, en nuestro caso va a ser para los virus respiratorios, debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales, campañas de erradicación, enfermedades transmisibles, notificación individual, etc. La vigilancia epidemiológica centinela o especializada puede utilizar elementos tanto de la vigilancia pasiva, quiere decir el registro, por ejemplo, que podemos tener a través del SISA, como también activa, ¿sí? Cualquiera de las dos modalidades pueden ser implementadas para la vigilancia centinela. ¿Cuáles son los problemas de salud donde se aplican los sistemas de vigilancia especializada o centinela? Bueno, se utilizan para detección y control de brotes o epidemias, detección de sucesos nuevos o desconocidos, permite evaluar las medidas de control y acciones de promoción y prevención, desarrolla aspectos epidemiológicos que pueden ayudar a erradicar enfermedades, ayuda a la planificación y administración en cuanto a la salud pública y, por supuesto, siempre contribuye a la investigación, entre otras tantas aplicaciones, ¿sí? Puntualmente, la vigilancia centinela en la zona sanitaria cuarta, que es, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Es detectar la circulación viral del SARS-CoV-2 comunitaria e intensificar la vigilancia del virus influenza A y B, tanto en adultos como en niños. Ese es el objetivo de esta vigilancia que propone, que sepan que también, digamos, no es una ocurrencia local, sino que es propuesta desde el nivel central, ¿sí? Y lo que se propuso inicialmente es que valoremos cuál sería la localidad dentro de la zona sanitaria cuarta más representativa para tener una vigilancia centinela. Digamos, en cuanto a nivel poblacional,
y como hospital de referencia de la zona cuarta, consideramos que San Martín de los Andes debía ser un centro, una localidad que funcione con vigilancia centinela, como así también Villa Langostura. ¿Por qué Villa Langostura? Bueno, por la cercanía que tiene con Bariloche, que saben, o sea, la proximidad con Bariloche y la confirmación de circulación comunitaria en esta localidad, como así también la cercanía con uno de los principales pasos fronterizos de Chile, por donde ingresan muchos camiones. Bien, entonces, importante recordar que esta vigilancia apunta a detectar la circulación viral comunitaria de SARS-CoV-2 y de paz y otra acompañante es intensificar la vigilancia de influenza A y B. ¿Qué metodología vamos a implementar? Bueno, vamos a incluir pacientes con síntomas respiratorios en sitios de demanda habitual, como son los centros de salud, los centros de atención de pacientes febril respiratorio, consultorio respiratorio de pediatría, tanto en Villa Langostura como en San Martín de los Andes, ¿sí? Que ya dijimos que son las poblaciones representativas de la zona sanitaria cuarta. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Bueno, es la temperatura mayor o igual a 37,5 más al menos uno de los siguientes síntomas, que son mialgias, u odinofagia, o astenia, decaimiento general, o tos seca, o disnea, o taquipnea. También podríamos incluir pacientes con dos de los siguientes síntomas, que son los mismos que mencioné arriba, pero son dos, sin la febrícula, ¿sí? Entonces, dos síntomas como mialgias, odinofagia, astenia, decaimiento general, tos seca, disnea, taquipnea, sin nexo epidemiológico. Cualquier criterio de los que les mencioné, tanto el 1 como el 2, sin antecedente de viaje en los últimos 14 días a las áreas de circulación activa y sin antecedente de contacto con caso probable o confirmado de COVID. Digamos, la intención, si nosotros queremos evaluar o detectar una circulación comunitaria precoz, por supuesto, el paciente no tiene que ser candidato a ingresar en protocolo como caso sospechoso, ¿sí? De ahí la importancia de que no tenga nexo epidemiológico y en definitiva sería un paciente con un cuadro respiratorio banal y este paciente sería candidato a ingresar como paciente de vigilancia centinela. ¿Qué deberíamos hacer en estos lugares donde proponemos, ¿no? Que son los centros que ya funcionan al día de hoy? Hay que confeccionar una planilla de centinela para virus respiratorio y enviar la epidemiología del laboratorio. No es como la ficha de notificación, ahora se las voy a compartir, es una hoja bastante sencilla donde se registran con una cruz qué síntomas tiene el paciente, los datos filiatorios con un contacto telefónico y qué tipo de muestra se va a hacer. Le debemos otorgar un certificado de reposo al paciente que se ha hisopado para la vigilancia centinela por 72 horas y se le tiene que explicar que debe tomar cuidado de distanciamiento social con el resto de sus convivientes y que no deberá compartir elementos personales hasta el resultado. Recuerden que el objetivo es detectar gripe o circulación comunitaria de SARS-CoV-2, con lo cual alguna recomendación tener, ¿no? Si después retrospectivamente vamos a confirmar un caso de circulación comunitaria, no se le dio el reposo laboral, estaríamos siendo contradictorios con la propuesta. Se lo citará a control según diagnóstico, también podría ser un contacto telefónico, estamos hablando de cuadros banales, ¿sí? La toma de muestra deberá tomarse con los elementos de protección adecuados, igual que los que se utilizan para la toma de muestra de un caso sospechoso de COVID-19. Por eso instamos en que se realice los sitios de demanda de respiratorios que ya viendo. El total de muestras por semana va a ser de 10. 5 van a ser de la localidad de San Martín de los Andes y 5 van a ser de Villa Langostura, ¿sí? Por semana.
Los resultados se podrán encontrar en el CIPS con el DNI del paciente, es el verde, ¿no? Por donde consultamos los resultados del laboratorio a nivel provincial. Y es importante que al momento de ingresar un paciente a vigilancia centinela se dé aviso a epidemiología a los fines de coordinar la cantidad de muestras recolectadas. ¿Sí? Recuerda que son 5 nada más por semana. Salud, si ve algún paciente respiratorio, con que haga un hisopado de unidad centinela, más uno, supónganse uno del Arenal, uno de Chacra, otro de Tiro, uno del hospital y uno de pediatría, sería una buena propuesta donde incorporaríamos todos los centros de salud y pacientes pediátricos. ¿Se escucha? Sí, va esto. Sí, se escucha bien. Sí, vale, se escucha. Ah. Se escucha. La planilla de unidad centinela, sí, yo la veo bien, no sé ustedes, pero la idea es efectuar el elegido hospital como va. Una cesárea que 8:30 la voy a activar todo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. Bárbara. El de la cesárea. Sí, alguien de la cesárea, no sé. Perdón. Entonces, la vigilancia centinela de patologías respiratorias virales. Pusimos efector elegido porque puede ser tanto algún centro de salud, dice hospital, pero puede ser un centro de salud, el Hospital Ramón Carrillo o el Hospital de Villa Langostura. Obviamente los datos del paciente, la fecha de consulta, ¿sí? Y el diagnóstico presuntivo inicial. Si es un síndrome gripal, si es una faringitis, bronquiolitis, bronquitis, laringitis, o si está incluido dentro de otro diagnóstico. Después de síntomas presenta y cuándo fue el inicio de los síntomas, la temperatura, la odinofagia, la tos, las mialgias, astenia, disnea, taquipnea u otros síntomas que le damos lugar a que los haya. Se me fue, perdón. A que los consignen. Y hay que marcar, estamos tomando las fechas, si es un hisopado nasofaringeo, si es un esputo o un aspirado en los niños menores de 5 años, si no se puede realizar el hisopado nasofaringeo. La muestra es exactamente la misma, son 2 hisopos, uno nasofaríngeo y otro orofaríngeo, por PCR de SARS-CoV-2 y de influenza A y B. No sé si se entendió, si tienen alguna duda o consulta. Estoy para escucharles. Vale. Habla sí. Martina. Pregúntale a Martina, perdón. También le quería preguntar. Pregúntale. ¿Y esto cuándo comenzaría, más o menos? Mañana mismo. El lunes. El lunes que pasó. Exacto. ¿Ya empezó? Ya empezó, sí, pero todavía no tenemos ningún hisopado. Dale, buenísimo. Sí, pero se entiende el concepto, digamos, lo que busca esto es justamente una detección temprana de la circulación comunitaria y a la vez vamos a empezar a tener circulación del virus influenza, que va a ser un gran distractor en esta instancia, ¿no? Cuando tengamos la circulación de todos los virus. Por supuesto, esto apunta a un paciente que no entra como caso sospechoso, un paciente que no se interne, porque ahí ya estamos hablando de un caso sospechoso, ¿sí? Pero el paciente ambulatorio que no ingresara, bueno, si nosotros podría ingresar como paciente centinela, ¿sí? Hay que explicarle por ahí algo de qué significa al paciente esto, como para que tampoco entiendan que cualquier paciente va a ser pasible de ser hisopado para descartar COVID-19. ¿Bien?
Diego, tenías... Sí, un poco iba por ese lado, era para, no sé si lo habían explicado bien al principio, me enganché tarde en la charla porque me pidió una contraseña, pero esto de cómo explicarle al paciente que va a ser sometido a un estudio que por ahí, no sé, si tiene un hermano o tiene un familiar o alguien que tiene el mismo cuadro, ¿por qué a mi familiar no le hisopan y a mí sí, digamos? Es como, o a mi vecino o a alguien que tiene una faringitis o a alguien del barrio que tiene el mismo cuadro, ¿por qué a mí me hisopan y por qué al otro no? Un poco me generó esa duda. Y por el otro lado, vale, me parece muy bueno este plan de que sea uno por centro, digamos, uno de Chacra 30, uno del Arenal y otro del Tiro, y el hospital como para que sea organizado, porque también eso de juntar las 5 muestras Obvio. Y no pasar en el número, me parece que está bueno organizarlo de esa manera. Un poco era preguntar de esto, ¿cómo explicarle al paciente desde ese lado? En realidad, bueno, es que hay que sentarse un poquito y explicarle esta metodología de manera, digamos, sencilla, que no es algo sistemático que hacemos a todos los pacientes respiratorios, sino que él es, y se lo comparte nosotros se le comparte, digamos, este concepto de te hisopamos al azar para tratar de detectar circulación comunitaria, virus respiratorio, o sea, entre los cuales está el coronavirus, pero también está el virus de la gripe, y explicarle que no se le hace sistemáticamente a todos los pacientes respiratorios. Como que él sería un paciente elegidamente, principio. Nosotros pedimos a la subsecretaría bajar algún documento que uno le pudiera entregar al paciente, pero bueno, todavía no, digamos, no lo tenemos y no sé si va a existir, con lo cual va a ser algo charlado. Sí consensuamos con la subsecretaría que mínimamente hay que darle un certificado de reposo laboral, porque si no, no es congruente con tomarle una muestra para detectar no solo sino que calculamos que va a venir positiva, porque de hecho el sentido de entonces si no la de un reposo laboral por 72 horas, dijimos 72 horas porque el procesamiento de la muestra es ahora lo llegará. La idea por mantener un con el paciente, ya está al menos un teléfono, para del resultado, hacer un seguimiento, citar a control. En un caso leve, podríamos hacer el seguimiento telefónico, darle la devolución del resultado por vía telefónica y eso, pero no tenemos ningún documento formal para entregarle. Esa es la realidad. Ok, gracias, Vale. No de nada. Esta es una estrategia que a la de ampliar la definición de caso para poder hacer justamente vigilancia de circulación comunitaria. Entonces, que servir como explicación, digamos, ¿no? Exacto. Esperen, voy a silenciar. Ahora, no sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, yo te pregunto. Sí. ¿Tochi vas a preguntar lo mismo que yo? Soy Cecilia. Creí que eras Tochi, mirá, te confundí por alguien mucho más pequeñito. Bueno. La misma voz que era Tochi. Dale, preguntamos y después yo. Pregunta vos, Laura, pregunta. No, acá nos preguntábamos con Tochi, a ver si en el caso de unidad centinela del hospital, cómo haríamos con pediatría clínica y el consulta respiratoria. Nosotros tomamos uno cada 2 semanas, nos turnamos, te hablamos primero. Sí, espera, ¿se escucha? Sí. Sí. La idea sería, nosotros tenemos al día de hoy 3 centros de salud que tienen que tienen atención de pacientes respiratorios. Después tenemos otro en el hospital que funciona para adultos y ustedes, los pediatras. Si los pediatras hacen 1 por semana, Tiro hace 1 por semana, Arenal hace 1 por semana,
Chácara 30 hace uno por semana y en el consultorio de adultos del hospital hacemos uno, ahí ya tenemos los 5. Ustedes están contemplados que hisopen aunque sea un pediátrico por semana. Perfecto, ¿se entendió? ¿Sí? Lo único que les pedimos es, para ser organizados y que no tengamos más hisopos de los que nos van a aceptar, porque aparte después va a ser un garrón, explicar al paciente, bueno, te hisopé, pero como vos sos el sexto no entrás. Hay que estar comunicados y el nexo va a ser el teléfono de epidemia, en donde ustedes dirían, tengo un paciente para hisopar, listo, ok, ya tenemos uno. Y si llegamos al 5.º y el 6.º me manda un mensajito, tengo un paciente para hisopar, le diremos, ya tenemos los 5. ¿Bien? Así que estaría bueno que antes de proponerle al paciente hisoparlo para esto, nos manden un mensajito para ver si es que tienen el cupo. Exacto, exacto. Porque también lo que puede pasar es de que, por ejemplo, justo no haya un candidato en centros de salud y esté sobrando y uno encuentre pediatría o en cualquier otro centro encuentren otro candidato y se pueda hacer uno más. Exacto. Sí, eso era lo que te iba a preguntar yo, Cintia, porque en realidad estamos teniendo muy poca consulta de niños. Vemos algunos adolescentes y vemos gente adulta, pero la verdad que niños, en lo que va del mes y pico de cuarentena, si vimos 2 fue mucho. Entonces, bueno, con esto que contestás, listo, no se va a perder esa posibilidad de hisopar porque lo era otro. Exacto. Sí.